Restos humanos. Lucas Friedman, Homero Pettinato, Tamara Kinderman. Hasta las 13 por Vorterix. Muy bien, es momento de presentar al hombre información. Information Man, así se autodenominó él. Sí. Vino en bicicleta con 42 grados de calor y no transpiró una gota. Mirá cómo está, impoluto. Está divino. Está divino, realmente. Seba Davidovsky para bajarnos a tierra. Bienvenido. ¿Cómo va eso? Bueno, gracias por la presentación. No es cierta la presentación. Hay una parte que no es cierta. hay una parte que no es cierta. Ahora estoy seco, impoluto, pero bueno, me tuvieron que dar una remera para salvar una camisa que quedó afuera. ¿Está muy secándose. terrible afuera? No, ¿O no. muy pesado o la bici fue? No, quizás es un problema más mío de Ok. transpiración. ¿Transpirás en este caso. mucho? Bueno, hoy no sé qué pasó. Llegué, venía seco y paré. Creo que hay un fenómeno que lo explica, pero no sé bien cuál es. Y ahí empecé a transpirar. Ese es el Bueno, momento. pasa mucho también que uno se baña después de hacer deporte y seguís transpirando. Y ya te bañaste y todo y seguís chivando. Por eso yo ni me El baño. cuerpo humano es asqueroso. El cuerpo. ¡Qué lindo! Me gustó eso. Un poco sí. Es así. El otro día le pregunto a Tamara, esto es muy íntimo. Che, ¿y amigos tenés? No me gusta mucho la gente. Me contestó y listo. Y quedó como un silencio. Todo como- Además, re Y tranquila con me eso. tiré del auto directamente, abrí la puerta y... Estábamos en el auto viniendo A para ver. acá. Che, y amigos, amigas, no me gusta tanto la gente. Y quedé yo como, bueno. Bueno, es un año perfecto. Fue un año perfecto para Sí, tomar. el año pasado fue tu año. Fue tu año. Y empezó así, mi cumpleaños en marzo y empezó el día de la pandemia y fue como, por fin se me dio, no tengo que hacer ninguna excusa. No, dame. O sea, no se me... O sea, sí, no, lo voy a tener que construir mejor. A lo que me refiero es que yo estaba preparada para el aislamiento. Claro, ya desde claro, que está muy hace bien. mucho venía. Bueno, cumplió un año, ¿no? Igual se cumplió un año hoy del Sí. primer caso de coronavirus. Argentina, En o en el Argentina. mundo. No, en la Argentina. Se supone igual que ya había casos previos a ese, ¿no? Bueno, por eso está bien decir el primer caso detectado y no claro. decir el primer caso, el primer positivo, si querés, de un test, pero no el primer caso. Así como te digo lo mismo con la cantidad de casos que se detectaron, te digo, no es lo mismo la cantidad de casos detectados que la cantidad de casos que hubo. Porque hay Claro. muchos casos que no fueron testeados y de hecho en su momento no había tantos tests, etcétera, así que se perdían muchos en el camino. Pero bueno, sí, hoy se cumple un año. En un momento como que se buscaba al paciente cero. ¿Te Claro. acuerdas que pasamos por Se esa etapa sigue. de quién fue? ¿Quién es el primer chino? Bueno, se Y sigue todos buscando. decíamos, ¿por qué se sigue buscando? sigue ¿Para buscando? qué? Se sigue buscando, de hecho, hasta hace algunas semanas había un comité de la OMS, de la Organización Sí. Mundial de la Salud, en China, tratando de entender qué había pasado en ese mercado de Wuhan, que es donde supuestamente empezó todo. Digo supuestamente porque ya hay informes que hablan de que eso habría arrancado antes, que no fue ahí el primer caso. Sí, ahí es la primera explosión, Sí. pero no se sabe todavía bien cuál es el paciente cero y cómo es que se inició Claro, el contagio de coronavirus. Eso es lo más increíble, Y ¿no? además imagino que a medida que pasa el tiempo, más difícil es revisar eso. Como es un caos. Sí. No sé científicamente cómo harán. Digo, debe ser un No, quilombo. es difícil y también habla mucho de, si querés, de transparencia en la información que, Sí. que es muy necesaria para tratar de detectar esto, que realmente es una incógnita todavía. Es parte de una de las incógnitas que tiene el coronavirus. Total. A ver, tenemos un montón de certeza ya, ¿no? Sí. Si querés, La gente se muere. que la gente se muere, Uno. que hay cómo se propaga, según la cepa incluso puede haber mayor propagación. Sí. Sabemos que con distanciamiento, que con lavado de manos, con ventilación, sobre Sí. todo, evitamos el contagio, pero todavía hay un montón de dudas. La más grande es todavía cómo empezó. Claro. Hay un empezó montón de dudas. Mira, mi madre acaba de salir, se acaba de recuperar, gracias Dios, Jesús, María Santísima. Soy muy religioso yo. Mi madre se acaba de recuperar del COVID, pero mi madre estaba viviendo con mi hermana, con con los dos hijos de mi hermana y con el marido de mi hermana, y le dio negativo a todos menos a Menos ella. a ella. Tal cual. Pero de una manera increíble, y mi mamá, o sea, es como, es muy cariñosa, sobre todo con sus nietos, y es insólito, ¿entendés? No se enfermó ninguno más, y se hicieron 2 hisopados cada uno, y a todos les dio negativo, Todos viviendo en una misma inmunes una casa sí. así de chiquita, porque están en Córdoba de vacaciones. Claro. Bueno, Entonces- es parte de las incógnitas que tenemos hoy. A ver, de hecho también hay incógnitas en base a las soluciones. Por ejemplo, sabemos que la vacuna genera anticuerpos, ¿no? Sí. Entonces, Ajá. con eso evitamos contagiarnos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Ah. ¿Podemos contagiar aún vacunados? No lo sabemos. Hay estudios que están empezando a demostrar que no contagiamos cuando estamos vacunados. Pero eso
no significa que no contagiemos, ¿sí? Quiero aclarar esto bien. Claro. O sea que en el medio también, así como en su momento teníamos muchas dudas sobre qué pasaba con el coronavirus, cómo se contagiaba, empezábamos a lavar todas las superficies y hoy ya Eso varias te iba a recomendaciones te empiezan a decir, la superficie, no laves más la superficie, no le pongas todo el tiempo alcohol No en gel. está en las El superficies. tema es el distanciamiento, Parece el tema es que que haya no. distancia, ventilación, etcétera. Claro, parece que todo lo que yo lavaba del súper, que era como. Pasarle el trapito a la lata, sí, no todo iba al eso. supermercado para no tener que después volver y lavar cosas. claro. Parece que no tiene demasiado sentido. Otra cosa en la que yo pensaba que pasó al principio fue esta teoría que tenía cierta lógica de que si nos guardamos todos 15 días, que es lo que en teoría dura el ciclo del virus. ¿Se acuerdan que creo que en Sí. una de las Sí. primeras conferencias de Alberto dijo como, che, ahora nos encuarentenamos todos Sí. 15 días, Sí. que eso es lo que dura el ciclo del virus, los que lo tienen, los que no lo tienen, no lo tienen, cada uno cumple su ciclo, no nos vemos, después ya debería estar solucionado en ¿Qué 15 pasó días. con eso? No, yo ya, digo, a mí la lógica me indicaba en ese momento, sin saber nada de la enfermedad, era como, che, esto puede que funcione. listo, Claro, claro. 15 días. Quizás en 15 días. Toma eso, es más, pandemia. es más, lo que Sí. pensé yo en ese momento fue, ¿por qué no propuso directamente 25 por las dudas? Claro. ¿Entendés? Como, aislémonos sin tocarnos ni nada 25 días y nos Claro. garantizamos que si en vez de 14 son 17 días que Listo. listo. Sí. Pero bueno, eso tampoco funcionó. Bueno, es que era parte de la expectativa y toda la frustración que vino después, ¿no? Sobre todo. Pero ya de tal- hay más certezas en ese sentido. Hay gente que se contagia y que no salió de la casa. Bueno. En serio, real. Sí. Bueno, sobre todo por ahí, o fue solamente al supermercado, Tal eso cual. pudo haber sido un lugar. Digo, realmente hay todavía incógnitas que seguramente nos iremos enterando con el correr del año, con el correr del tiempo también. ¿O quedarán incógnitas? No, no creo. No creo. Bueno, no creo, pero por ahí se tarda tiempo en determinar. Ahora sí tenemos las certezas que te acabo de decir, ¿no? Y eso me parece importante como para decir, bueno, a ver, a partir de cuándo o a partir de qué momento uno se pudo haber contagiado, bueno, tenemos un par de certezas como para saber qué es lo que estuvo pasando en todo este año, que fue, bueno, brutal para algunos, para otros socialmente fue fantástico. Socialmente estuvo increíble. Entonces, pero bueno, ahí vos tenés que en un año tuviste 52.000 muertes, Sí. ¿no? Por coronavirus, Sí. en Argentina, ¿no? Te estoy hablando 2,5 palos a nivel mundial, o sea que imagínate Es lo, una que- banda, lo que boludo. fue esto, ¿no? ¿Hay un índice de otras muertes que haya bajado por la situación de aislamiento? ¿Me explico? ¿Está bien formulada la pregunta? tipo, Como hubo- que chocó menos gente, algo Chocó así. menos gente en Bueno, autos, claro. ese tipo Bueno, de cosas. por ejemplo- ¿Hay un balance Es difícil como saberlo. para porque- tratar de ser optimista de alguna No, manera? porque- Crisis igual oportunidad. Porque esto es aún tomando los recaudos que se tomaron, Sí. ¿no? Aún tomando medidas de distanciamiento, medidas de aislamiento, ¿no? De la población, incluso dictadas por los propios gobiernos. Aún así tuviste 2,5 millones de víctimas. Sí. Por supuesto Claro. que se redujeron los accidentes viales. Sí. ¿No? En un momento era, por ejemplo, bueno, espera, no podemos tener tantos accidentes viales porque no podemos ocupar las camas de terapia intensiva que necesitamos para el COVID. Claro. ¿no? Entonces, como que era Claro, esa parte era de la lógica. compensación que se hablaba en un Ujú. momento. Y el primero que llega es un empresario, que hoy sale notas en varios diarios, con el empresario que es el que pide sushi. No sé si se acuerdan de ese dato. Ah, sí, Muy pavo. que había pedido sushi en terapia intensiva. No, Ah. fue solamente aislado, solamente tuvo Ah. síntomas, realmente se sintió Sí. bien. Sí. Pero bueno, el dato había sido que. ¿Se acuerdan que había como toda una tensión alrededor de llega el virus a la Argentina, ¿no? Llega el virus, ¿cuándo llega el virus a la Argentina? Viendo lo Sí. que pasaba en el exterior. Y fue un empresario que se llama Claudio Ariel Pazzi, que fue el primer caso, por eso hoy no te digo que celebramos, conmemoramos en este caso un año. Y con la perspectiva, me parece que lo más importante hoy para hablar es el tema de vacunas, ¿no? Que es, a ver, yo me acuerdo todo el año pasado hablando de, bueno, cómo está la situación sanitaria, qué cosas se habilitan, qué cosas no, y hoy ya hablamos de las vacunas, que es un fenómeno a nivel mundial y a nivel Argentina, obviamente, que no está exenta de todo eso, un fenómeno muy particular porque estamos hablando de un bien que hoy es escaso, que hoy todos los contratos, te diría, a nivel mundial que se firmaron, hoy no se están cumpliendo. Eso te iba a preguntar. termi- Hace poco Rusia como que declaró que realmente no daba abasto con la demanda y que no iba a poder cumplir con las expectativas que se habían prometido en el contrato, ¿no? Ese es Dijeron, un... esto no lo podemos producir en las cantidades que te prometimos. ¿Así fue? Exactamente así. Después, antes de la Sputnik V, que es la vacuna que sobre todo mayoritariamente firmó Argentina para traer Sí. acá al país, tenés otros convenios. Pfizer, por ejemplo, fue el primero que dijo yo voy a poder producir la mitad de lo que prometí. Esto lo dijo en diciembre. Eso no, ¿tiene un marco legal? Bueno, ahora te voy con eso. Después, en febrero, AstraZeneca, que es la vacuna de Oxford, Sí. dijo yo a la Unión Europea le voy a entregar la mitad de lo que le prometí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la pregunta de Homero que está buenísima, que es, che, ¿qué pasa con los laboratorios? Hay un fenómeno. ¿Cómo es, boludo? Porque Hay es un como- fenómeno a nivel Me hace mundial. acordar unos jefes que tuve Mirá, en una época que era...
Llega el 25% hoy de lo que te prometí. Bueno, hay un fenómeno que está pasando hoy con la vacuna, que para mí es el gran debate hoy a nivel mundial, Sí. que es el siguiente, que es, primero, ¿quiénes financiaron las vacunas? Los estados. ¿No? Los estados fueron los que le pusieron la torta de guita a los laboratorios, pues los laboratorios de por sí mismos quizás en este tiempo no hubieran podido desarrollar la vacuna. Y los estados dijeron, ¿sabes qué? Vos que necesitas hacer pruebas clínicas en otras partes del mundo, yo te pongo la plata para que vos hagas las pruebas de fase 1, fase 2, fase 3, ¿se acuerdan de esos conceptos? Bueno, toda esa plata la pusieron en general los estados, o sea, los estados financiaron a los laboratorios. ¿Los laboratorios con qué se quedaron? Con la propiedad intelectual. O sea, la fórmula de la vacuna La tienen ellos. es de los laboratorios. Entonces, fíjate lo que pasa. Los contratos entre los estados y los laboratorios son confidenciales. Entonces, ¿qué te pasa con esas cosas? Por un lado te pasa que va a Europa y negocia con AstraZeneca y le dice, yo quiero comprarte la vacuna, bueno, ¿cuánto vale? Bueno, 2,20. No digamos nada, esto es un contrato confidencial. Va a Sudáfrica y compra a 5,25. O sea, compra a más del doble la misma vacuna que compró la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no te enterás de los contratos de los otros. Por otro lado... ¿Para qué? No entendí. Los estados son los principales financiadores de las vacunas a nivel Sí. mundial, ¿no? Los laboratorios a la vez ahora están incumpliendo muchas de las entregas. Por otro lado, gran parte de esos contratos son confidenciales, por lo cual, como un contrato es confidencial, hay otros estados que cuando van a negociar con los mismos laboratorios que negocian en otros estados no saben el precio, entonces terminan pagando más. No saben ok. a cuánto negoció el otro. Claro. Entonces, bueno, pero el laboratorio, los fondos para producir la vacuna, a través de ese contrato, por más que sea confidencial, los recibe. O sea, yo soy laboratorio y te digo, necesito 100 lucas para producir tanta cantidad de vacunas. Sí. Vos sos un estado y venís y me ponés las 100 lucas. Ya están y yo pagadas. después te llamo y te digo, che, mira, ya sé que ya las pagaste, pero yo no doy abasto. No, y no solo eso. ¿No las voy a poder producir? ¿Así fue? Bueno, es que no están pudiendo entregar, están incumpliendo parte del contrato. Lo que pasa es que tienen muchas cláusulas de resguardo ante cualquier eventualidad. Claro. Que es parte también. A ver, la otra cosita que se discute es el tema del derecho de propiedad intelectual que tienen los laboratorios. Entonces, muchos estados, por ejemplo Canadá, compró más vacunas que para la población que necesita. Entonces dijo, bueno, yo por ejemplo quiero entregarle a... Típico. Bueno, Qué esa es la mundo otra de parte mierda, de los boludo. canadienses. esa es la otra parte que está pasando en el mundo. Hoy tenés el 75% de las vacunas distribuidas en 10 países. O sea, el Claro. 75% de las dosis que ya se aplicaron Ahora, en 10 países. ahora, toda esta cosa que muy pocos flashearon, porque yo no estaba convencido, pero toda esta cosa de el COVID nos va a enseñar a nosotros a comportarnos como buenos seres humanos, la conciencia de un mundo mejor. un mundo mejor. ¿Qué pasa? Bueno, La pindonga, boludo. claramente está en deuda. Claramente es. A ver, hoy tenés organismos, como por ejemplo en la Organización Mundial de Comercio, se está pidiendo a los laboratorios liberen las patentes. Mientras dure la pandemia, liberen las patentes, porque así puede haber otros laboratorios, otros fabricantes que pueden producir la vacuna. Lo que pasa es que, ¿sabés lo que deben estar pensando los laboratorios? Deben estar pensando, esta es justo la mía, bro. Claro. O sea, esta es justo la que yo tengo para Y bueno, vender y... ahí pero- sí, hay datos que son escandalosos en términos Pero- económicos, pero esto no para culpar a los laboratorios tampoco, sino que, a ver, esto no para desconfiar de la vacuna, sino del... No, se entiende, sino- se entiende. Sí, Sí. esto quiero aclararlo bien porque es muy importante, o sea, la No, está vacuna bien, es lo que pero- nos va a salvar, lo que nos va a salir a hacer la pandemia. El tema es... Hay bueno, algo poco ¿cómo? ético en tener es? la propiedad intelectual de algo que va a salvar vidas. Claro. Y bueno, sí, ¿O no? bueno, pero Eso eso no es ético Esa es decir, la base de los laboratorios. Todo bien, igual. pero... Eso no es pero nuevo. No te voy a contar la receta. La receta, guardate la receta de la gaseosa cola más famosa o de la salsa Big Mac, pero no te guarde la receta de algo que tiene que salvar 10 millones de vidas. Y bueno, o 20 o 30. Yo creo que hoy para mí es la discusión a nivel mundial que es paralela a la distribución de vacunas. O sea, por eso, ahora si querés me meto en ese qué está pasando en la Sí. Argentina. No, perdón, una cosa. Y esa discusión para mí no se va a saldar. Porque va a pasar que vamos a estar todos vacunados y esa discusión va a haber pasado por debajo y ya está. Y es probable porque también liberar las patentes no es algo tan fácil, Sí. lleva tiempo y hasta que lleva tiempo quizás entramos en la primavera acá con, qué sé yo, una, Pero una el punto alta cantidad de importante gente es, vacunada. ¿se muere más gente porque perdemos tiempo en esto? Se podría haber muerto mucho más gente también, sí, totalmente. O sea, si vos no frenabas... Se podrían haber salvado sobre- más vidas si no estuviera el tema de las patentes, el tema de ¿entendés lo que te digo? Bueno, Pero en son una situación de pandemia, se está muriendo todo el mundo. Vos tenés que decir, chicos, tengo la receta, que se produzca en todos los laboratorios del mundo como se pueda y a la mierda, ¿o no? A ver, sí te puedo decir a nivel científico, o sea, a nivel estudios, viste, todas estas cuestiones Sí. que tienen que ver con liberar información y todo. En ese sentido fue increíble lo que sucedió a nivel mundial. O sea, abriendo revistas científicas muy prestigiosas para que todos los científicos puedan ver o puedan revisar esa información, puedan Ajá. comprobar, etcétera, puedan compartir sobre todo. Pero bueno, en términos de patentes,
de alguna manera caímos en la misma parte, ¿no? Hay una nota del New York Times muy interesante contando eso. Pero bueno, a nivel, digamos, ¿qué pasa por otro lado, más allá de este debate paralelo, ideológico también, sobre qué está pasando en la Argentina con las vacunas? Bien. A ver, en la Argentina hoy ya tenés 4 millones de vacunas, que eso significa más o menos, no es tan exacto porque hay algunas que son parte 1 o parte 2, sí. pero más o menos 2 millones y medio de personas que podrían ser vacunadas. Hoy no llegamos al millón de personas vacunadas con 2 dosis. Pero bueno, hoy ya tenés más o menos 4 millones de vacunas en la Argentina, lo cual es un número importante, con la gran preocupación de cómo llegás al invierno, ¿no? Hoy la principal advertencia de especialistas cercanos al gobierno es, bueno, ¿cómo hacemos para que esto llegue y llegue rápido? A ver, en términos de panorama, es mucho menor lo que te llegó de lo que te debería haber llegado. Claro. Eso es igual que en todo el mundo. O sea, vos firmaste un contrato por 20 millones de dosis y te llegaron poco menos que 4 millones. Sí. Y las 20 millones eran de la Sputnik V. O sea, de la Sputnik V te llegaron 2 millones y algo. Por lo cual... o sea, el incumplimiento es alto. Es alto. No es que te prometí 20, te di 18. Te prometí 20 y te di 2. Y te di un 10%. 10%. Por ahora. Sí. Que, repito, no es ajeno a la situación, obvio, a la situación mundial. Sí. Pero bueno, esa es la situación, ¿no? Un poco la realidad es que el gran objetivo hoy, mientras vos tenés algunas provincias que van avanzando con menores de 70 años, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están anunciando eso, en la ciudad están diciendo, mira, hay un planteo que es interesante ahí, que es, no repartamos, hay una duda sobre cómo repartir las vacunas. Entonces dicen, bueno, el gobierno hoy está diciendo, repartimos las vacunas según densidad poblacional. Sí. Y el gobierno de la ciudad te dice, bueno, pero pará, en la ciudad tenemos una densidad. Tenemos gente más grande. Por lo cual, si vos me das la misma cantidad para que yo vacune a los de mayores de 80 años, me deberías dar más. O sea, deberíamos medirlo un poco más por edad. Entonces hay todo un debate ahora que no... Porque en médicos sí puede ser igual. En trabajadores de salud, que era el primer escalón. ¿Se acuerdan? Que los primeros vacunados eran los trabajadores de salud. Entonces vos decís, bueno, ¿cuántos médicos tengo en cada distrito? Tengo esta cantidad. Bueno, perfecto, ahí la distribuís. En base a eso distribuís fácil. Sí, pero hay están pasando algunas cosas. Hay trabajadores de salud que no son un médico, que sí puede trabajar en una clínica o en un consultorio privado y que va a tener una vacuna, pero que es alguien que no es de riesgo. Bueno, acá es una opinión re gratuita la que voy a tirar, pero capaz no es más urgente alguien que si le agarra se muere que alguien que no está corriendo ningún riesgo, por más que sea trabajador de salud, pero un trabajador de salud que no es capaz fundamental en su puesto, que no es un médico, un pediatra o un cirujano, porque trabajador de salud tenés un montón, es un mundo enorme, que tiene 25 años. ¿Es más prioritario que un anciano? Bueno, es un debate, ¿no? Está claro que hubo... A ver, ese debate te lo puedo extender a... repito, no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero solamente para debatir. Pero psicólogos que atienden por Zoom, ¿no? Que claramente está fuera de discusión que para un psicólogo es trabajador de salud. Claro, pero está lo que plantea Homero, que es el tema de la exposición. Pero todos estos debates están dados por la escasez. Claro. ¿No? O sea, así como si vos tuvieses un montonazo de vacunas, lo mismo te digo de la vacunación VIP o el vacunatorio para privilegiados, o sea... No, pero justamente si hay escasez... Tenés que usarla de la manera más inteligente posible para que se te muera la menor cantidad de gente. Totalmente. Darle una vacuna a un psicólogo con todo el respeto del mundo por la gente que hace su laburo y que es salud, obviamente, y de hecho yo necesito empezar a ir. Ya, urgente. Darle a una psicóloga que está atendiendo por Zoom antes que a un anciano, me parece que es una irresponsabilidad. Por ahí es algo que es una política que justamente se prometieron tanta cantidad de vacunas y entró el 10% de eso. Y bueno, claramente quedó como esa política utópica armada, que no la actualizaron para las circunstancias actuales, que son que no hay suficiente vacunas. Digo yo que puede ser. Que no lo defiendo para nada. Ya tenían el PowerPoint armado. Pero ya dijeron no lo voy a cambiar. Bueno, pero sin duda todos estos debates es, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos menos de lo que esperábamos y tenemos que hacer esta distribución? Pero la realidad es que el panorama es tener de acá a un par de meses 8 millones de personas, que sobre todo es la gran población de riesgo, lo cual eso no te va a hacer que circule menos el virus, necesariamente, porque tampoco está comprobado que vacunado, pero sí que te bajen las muertes. Que hoy están en 100 diarias, bajó bastante la cantidad de fallecidos diarios en Argentina, en el mundo ya está a tener 300, 400, digo, para que tengan una noción, o sea que bajó bastante, pero el gran desafío es ese, ¿no? Disminuir los fallecimientos y sobre todo ya un poco más positivos en términos de que no se va a saturar el sistema de salud. Total. Si es que sigue un poco la situación sanitaria como está. Y nosotros no vivimos el infierno que se vivió en Italia, el infierno que se vivió en España. Realmente tenemos que estar agradecidos, por más que tenemos 50.000 muertes, pero
no tenemos... en Italia tenían el cuerpo muerto de un familiar en el living que no se lo querían ir a buscar. Claro. Bueno, en Ecuador quemaban cuerpos en la calle. Sí, eso Quemaban ha cuerpos pasado. en la calle, boludo. O sea, fue dramático. Fue dramático. Nosotros, la verdad que te la llevaste de arriba. Sí, o sea, no saturó acá. En algunos lugares por ahí, en Río Negro, ¿no? Recuerdo, pero realmente no fue lo que podría haber pasado, sobre todo en el AMBA, ¿no? Que fue otra de las palabras que aprendimos en la pandemia. Pero que eran lugares que claramente por la densidad poblacional también, ¿no? Por la cantidad de gente que hay por metro cuadrado, era el lugar donde era más previsible que eso pudiera llegar a suceder. Total. ¿Qué grado de optimismo tenemos que tener para con nuestros familiares de riesgo si van a poder tener una vacuna este año? No, sí, grado de optimismo. Este año vos decís yo no soy funcionario de gobierno. ¿Mi mamá va a estar vacunada? Seba, a mí mi papá no le importa. Seba, ojo con lo que promete. A mí no me gusta prometer, o sea, trato de decir? Me gusta ser realista, ¿no? Sí. Pero... ¿Vas a vacunar a mi mamá? Seba, hay gente del otro lado escuchando. No, claramente hay que ser optimistas porque este es el año en el que vamos a vacunar. Tarde o temprano va a llegar la vacuna. Y realmente está previsto que los grupos de riesgo estén por lo menos vacunados en antes de mayo, ¿no? Por lo cual, eso, repito, vos siempre tenés que pensar que después de la vacuna son 21 días hasta generar anticuerpos, después de la segunda dosis. Si bien las primeras vacunas, las primeras dosis de algunas vacunas son bastante efectivas, pero bueno, en ese sentido soy bastante optimista de que esto va a pasar. Pero que no pasó y que todavía quedan unos meses, sobre todo a ver cómo llegamos al invierno. Me parece que esa es un poco la pregunta que hoy... lo clave. Sería bastante... No, y además también cómo va a ser el comportamiento de la gente, porque... Ya hay que de eso depende. Ya hay como medio un relax y te agarra en invierno y ya no te agarra al aire libre y vos vas a tener que volver un poquito para atrás en todas las birras que te estás tomando todos los días vos. Yo no, ¿por qué? Vos. ¿Qué pasó, Seba? No, pero en serio, va a haber ahí como que... hay que ver si la sociedad aguanta como ese cambio de comportamiento por lo invernal. Y mirá, es que nosotros aprendimos, me parece, con la pandemia que esto es también multidisciplinario, ¿no? Sí. Que esto involucra, que no es solamente, digamos, que involucra infectólogos, involucra psicólogos, involucra sociólogos. Vos podés agarrar y prever desde el punto de vista matemático qué va a pasar con la saturación de las camas si seguimos a este ritmo. Pero la realidad es que eso va a depender también del comportamiento de la gente. Claro. Entonces, hay una variable social que es la fundamental para entender qué nos va a ir pasando también con los contagios, o mejor dicho, qué no nos va a ir pasando, ¿no? Total. Entonces, bueno, hay que ser, por eso, siempre cauteloso con los pronósticos. Ahora sí, la realidad indica que las vacunas deberían estar llegando tanto en marzo ahora, que sigan llegando vacunas, y también en abril y en mayo. Claro. Bien. Te puedo hacer una última pregunta, una duda que me quedó. ¿Hay una diferencia muy grande con las decisiones que tomaron otros países, como por ejemplo Brasil y Estados Unidos, que dejaron muy abierto todo, que no hicieron cuarentena total? ¿Viste que Brasil se lo criticaba mucho? Sí, total. Ahora, en cuanto a un porcentaje poblacional, ¿tiene una diferencia muy grande con la cantidad de muertos que hubo en la Argentina? Sí, hubo bastantes más muertos. A ver, el tema de los muertos siempre igual hay que tomarlo un poco con pinzas porque hay que ver cómo las contabiliza cada país, ¿no? Acá, por ejemplo, se tomó la decisión de que ante la duda es COVID, ¿no? Es COVID. Te lo digo exageradamente, no es que cualquier muerto es por COVID, pero si tuvo una neumonía es por COVID, si tuvo algún tipo de problema respiratorio es por COVID, etc. Claro. Sí, claramente hay gobiernos que vos decís, tanto, digamos, si querés, más populistas de derecha, llamémoslo, Sí. ¿no? Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, pero también te puedo decir Andrés López Obrador en México, ¿no? Claro. Que no tomaron del todo Andrés López Obrador, alguien, digamos, más cercano al progresismo, ¿no? Sí. Digamos, por eso te lo pongo también en la lista, que no han tomado las medidas de restricciones necesarias o que han dejado en cada uno de los estados Sí, que cada uno de los estados decidan. Como en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, vos en Brasil tenías diferentes estados, de San Pablo tomando una decisión y, qué sé yo, Porto Alegre tomando otra, ¿no? Sí, fue todo como un ensayo sobre la catástrofe, ¿no? O Claro. sea, que no había ninguna política, no me acuerdo quién decía el otro día, que era como... ¿Qué políticas van a tomar ahora porque va a venir una próxima pandemia o esta misma o lo que sea? Es inevitable porque hay toda una zoonosis, hay todo un tratamiento de lo que hacemos como humanidad que es inevitable, lo están diciendo los mismos científicos, no lo digo yo. Y por ahí tomar, en vez de, no sé, cerrar completamente una fábrica, se divide en turnos la fábrica, empezás con el aislamiento antes, o sea, esto llevó a que directamente tuviéramos que cerrar todo de golpe porque no sabíamos, eso que vos decís, cada uno tomaba como su decisión. Claro, no se sabía actuar de para acuerdo, nada. había Y países no. chiquititos diciendo, nosotros lo manejamos así, no hacemos nada, y sí, sos así, son 4 y una oveja.
O sea, es obvio que no se van a contagiar. Y un mate. Porque estás hablando de Uruguay claramente. No. Estaba pensando en Suecia. No. Portate bien. Portate bien, ya te dije. No. Bueno, pero la realidad es que cada uno de los países tomó decisiones diferentes y algunos dejaron en manos como de cada uno de los gobernadores. No fue el caso de la Argentina, tomó medidas a nivel nacional, pero bueno, también las consecuencias fueron bastante terribles en la Argentina. Quizás inevitables en algunos casos, y quizás, no sé, algunas cosas se pueden haber hecho mejor. Y es difícil desde el punto de vista de la información, ¿no? Claro. Todavía. Es difícil igual juzgar siempre con el diario del lunes. Muy ¿verdad? difícil. ¿No? Sobre todo en una Qué pandemia. buena frase es tuya. No es mía, creo que no es mía. A un año del primer caso detectado de COVID, hicimos un repaso, un estado de situación. Gracias, Seba, sos un crack. Gracias a ustedes. Gracias por Seba. formar parte de esto. Son las 11:57, casi las 12 del mediodía, y vamos a escuchar hoy Bandoni. Luis Bandoni. No, Luis Bandoni no. Wolfpack, Back Pocket. Esto es Queridos Humanos. Todavía queda una hora de programa.